Ministerios Evangelísticos Visión de Fe presenta al pastor licenciado Luis Alberto Palacios con el programa Consejo, Verdades Bíblicas, un programa de bendición para tu vida espiritual. Bienvenidos. Quiero, hermanos, que me acompañen por favor al libro de Génesis. Hoy vamos a recoger algunas espigas, ¿verdad? Hemos hablado ya de esta temática, pero hay un giro que quiero darle esta mañana, porque es curioso ver cómo la obra del Señor Jesucristo está plasmada en toda la Biblia. El dispensacionalismo es el que realmente dividió la palabra en Antiguo y Nuevo Testamento, tal vez por asuntos didácticos, ¿verdad?, que de alguna manera pues nos ayudan a entender mejor la palabra de Dios. Pero yo creo que la Biblia es solo un pensamiento, porque surgió de una mente perfecta, la mente de Dios. Toda palabra es inspirada por Dios, eso dice la misma Escritura. Entonces yo veo a Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí está la obra de Cristo, ahí está la obra del Padre y la del Espíritu Santo. ¿Acaso no dice en el capítulo 1 de Génesis que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas? Pues ahí miramos al Espíritu Santo actuando bajo el propósito del Padre Creador, ¿verdad? Y del Hijo también, que es quien ejecutó la creación, el deseo que había en el corazón del Padre. Entonces ahí está plasmada la obra de Dios en toda la Escritura. Y ya con esa luz yo quiero que leamos Génesis capítulo 50, por favor. Vamos a leer 3 versículos. Génesis 50, los versículos del 24 al 26. Me indica con un amén, por favor, cuando esté conmigo. A propósito, sean todos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Si hay alguien que nos visita por primera vez, sea bienvenido. A veces por el uso de la mascarilla los hermanos no se dan cuenta o confunden a alguna persona nueva tal vez con otro hermano, pero yo quiero que usted se sienta en casa y que se sienta en la casa de Dios, que es lo mejor, ¿verdad? Porque en la casa de Dios hay paz, hay gozo, hay regocijo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Entonces sintámonos todos, por favor, en la casa de Dios. Amén. Bueno, leamos pues. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, que nos bendiga a nosotros. Su palabra es bendita, ¿verdad? Aquí encontramos las palabras proféticas de este varón usado por Dios, instrumento de Dios. El perfil espiritual de José es impresionante, hermanos amados. El día miércoles estuve compartiendo acá con las hermanas damas de la iglesia y hablamos un poquito de José, viendo a este varón que a pesar de todo lo que padeció, el aborrecimiento de su propia sangre, de su propia familia, mas sin embargo su corazón se mantuvo en pureza. Quizá por ello es que la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Qué proviene del corazón? La vida. ¿Qué proviene del corazón? Pero también puede provenir la muerte si el corazón no se guarda. ¿En qué sentido José guardó su corazón? Porque no permitió que apareciera una raíz perniciosa y peligrosísima que se llama amargura. En la epístola a los Hebreos, el escritor hace una recomendación muy seria, hermanos, y dice: mirad bien que en ninguno de vosotros haya raíz de amargura y que por ella dejéis de alcanzar la gracia de Dios.
Esa es una recomendación y una instrucción bastante fuerte. Porque cuando habla de gracia, yo lo relaciono con la salvación misma. Es como si el escritor tratara de decirnos que si aparece amargura en el corazón, podemos perder la salvación que el Señor nos ha dado. Por eso dice: miren bien, estén atentos, no quiten su mirada del alma, para que no vaya a aparecer la raíz de amargura. Y con ese pensamiento vimos la historia de este hombre de quien habla la palabra, José, usado para preservar la vida del pueblo de Dios. Pero pasó un proceso inimaginable, pasó un proceso terrible para todo ser humano. Este varón tenía tanta gracia que la palabra relata que era amado por su padre. Y el amor era tan especial que le prepararon una túnica que era en cierta manera un distintivo, una túnica de colores que lo hacía diferente. Y dice que eso despertó la envidia de sus hermanos. ¿La envidia de quién? Entonces pueden haber hermanos que envidian. Y luego la envidia fue cambiando y se convirtió en odio, se convirtió en aborrecimiento, al punto que este varón de Dios se volvió insoportable para su propia sangre. Y comenzaron a venir pensamientos diabólicos, hermano. Porque yo no creo que esos pensamientos surjan de un corazón sano, de una mente estable, de una mente cuerda, sino que tienen que ser pensamientos de alguna manera manipulados por el diablo, porque la Biblia dice que empezaron a buscar la manera de deshacerse de José y se les vino a la mente incluso matarlo. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? La han leído muchas veces, la hemos escuchado desde que estábamos en el departamento de niños. Y los hermanos comenzaron a tramar cosas feas contra él. Empezaron a urdir un plan. Y lo que me impresiona es que cuando tomaron a José y lo metieron en una cisterna, él estaba escuchando el diálogo de sus hermanos, que buscaban la manera como asesinarlo. Y alguno dijo: hay que matarlo, y después digámosle a nuestro padre que una fiera lo mató, y él escuchando, hermanos. Pero de repente uno de los hermanos dijo: no, yo le tengo odio, no es santo de mi devoción ¿verdad? Pero llegar al punto de matarlo, no. Mejor pensemos en algo diferente. Y usted conoce que pasaron unos mercaderes y lo vendieron. Y se fue este muchacho que tenía la marca en su espíritu del respaldo y la bendición del Dios Todopoderoso. ¿Cómo iría el corazón de José después de que sus hermanos mismos lo vendieron? Mire qué nivel de crueldad. Vea usted qué nivel de desamor apareció, y se fue con su corazón lastimado seguramente a un lugar que no conocía. Llegó y resultó en esta tierra donde el Señor estableció posteriormente a su pueblo. ¿Quién iba a pensar que Dios tenía planes de preservación a través de un trato tan cruel? Por eso cuando estés pasando por adversidad, cuando te toque pasar por momentos de dificultad, cuando sientes que se te junta el cielo con la tierra, cuando te encuentras en un callejón sin salida, no pienses que todo es para destrucción, porque tenemos un Dios poderoso y maravilloso que abre caminos donde parece que no los hay, que abre puertas donde pensamos que no existen. Aleluya, dele fuerte las palmas al Señor Dios Todopoderoso. Llegó a Egipto. Y hermano, suceden tantas cosas, ¿verdad? Es comprado por un hombre importante de esa ciudad y se lo llevó a casa y se comenzó a ganar la confianza de aquel varón, porque tenía tanta gracia que este personaje llamado Potifar o Potifera, como dicen otras versiones, llegó a tenerle aprecio. Pero era tanta la gracia que hasta la esposa de Potifar se enamoró de él y le trajo problemas serios, ¿verdad? Porque se obsesionó la mujer con él. Y fue tan obsesivo el sentimiento
Y tan grande la prudencia y la rectitud de José que cuando usted lee la Biblia impresiona. Porque dice él, ¿habré de ofender a Dios y a mi amo con esto? Él tenía en primer lugar el temor reverencial hacia Dios y después hacia el hombre. Pero le levanta una calumnia y resulta en la cárcel este varón de Dios. Cuando usted ve la cronología, un tanto más, un tanto menos, pero da la impresión que José estuvo 13 años metido en la cárcel. ¿Cuánto tiempo? ¿Era maleante? ¿Ah? ¿Era un perdido? ¿Qué era José? Era un varón de Dios. O sea que puede haber varones de Dios metidos en la cárcel. Amén, hermanos. Y dice que estando en la cárcel lo hicieron jefe de los carceleros. Aleluya. Porque aquel que tiene la marca de Dios, hasta metido en la cárcel prospera. Aleluya. Porque ahí está el Espíritu Santo. No es el lugar, no es la circunstancia, no es el ámbito, sino la presencia de Dios la que nos hace diferentes. Démosle gloria al Todopoderoso esta mañana. Hermano, ya hay dos situaciones que lo ponen a uno en qué pensar, ¿verdad? Primero, el desamor manifiesto de sus hermanos. Ahora una calumnia que lo lleva a la cárcel. ¿Qué pensaríamos nosotros si nos ocurriera eso? ¿Seríamos capaces de ver la misericordia y el propósito de Dios en todo ello? Pero José tenía plena convicción y mantuvo su fe y mantuvo su esperanza. Y estando ahí ocurren situaciones que le abren la puerta de la cárcel y lo llevan, hermano, a posicionarse como el hombre más grande de Egipto. Más grande de Egipto. Y estando en esa posición, llega el día en el que aparecen sus hermanos, aquellos ingratos que lo vendieron, aquellos malhechores que querían matarlo. Y aparecen en Egipto y los tenía José, como solemos decir, en la palma de su mano. Cualquiera hubiera pensado, hubiera dicho, hoy llegó la hora. Estuve acumulando ira para el día de la ira. Ahora es cuando voy a descargar mi furia sobre ellos. ¿Será que lo pensó José? Yo creo que sí lo pensó. Porque dice que pidió que todos lo dejaran solo. Y lloró. Lloró y dice que todo Egipto escuchó su llanto. ¿Sabe por qué lloró José? Porque tuvo que vaciar el odio, ese sentimiento que el diablo quería poner. Lo vació a los pies del Señor. Lo puso a los pies de Dios. Porque cuando tú no vacías la ira a los pies de Cristo, la vas a vaciar con tu esposa, la vas a vaciar con tus hijos, la vas a vaciar con tu prójimo. Y por eso dice que debemos tener cuidado que no aparezca raíz de amargura en el corazón, porque por ella podemos dejar de alcanzar esta bendita gracia que el Señor nos ha dado. Y eso preocupa en extremo, porque hermano, usted y yo sin la gracia de Dios no somos nada. Porque por gracia somos salvos. Y eso no de los hombres, sino que es un regalo, es una dádiva que viene de Dios, que viene de lo alto para nuestra vida, dice la palabra eterna del Señor. Aleluya. Y luego que hubo vaciado su ira, entonces se manifestó a sus hermanos y les dijo: yo soy José. ¿Qué sentirían, hermano? ¿Qué pensarían aquellos hombres cuando les dijo: yo soy José, su hermano? Esos pobres sintieron la muerte, ¿verdad? Seguramente. Pero no contaban con un hombre que tenía corazón perdonador y que supo dónde derramar lágrimas en tiempos de dolor, en tiempos de angustia, en tiempos de miseria que suelen venir a nuestra vida. Y me impresiona sobremanera
Cuando José dice, ahora entiendo que para preservación de vida fui elegido, porque era la manera que Dios había dispuesto. ¿Por qué será que todos los caminos de Dios que tienen propósito conllevan momentos de dolor, momentos de batalla, derramamiento de lágrimas? ¿Por qué será que ni al Hijo de Dios, santo, puro y perfecto, el Padre le anuló el camino de sufrimiento y de dolor, sino que fue, según el profeta Isaías, varón experimentado en quebranto y aflicción, uno como de quien escondimos el rostro y que nadie quería ver? Porque su aspecto, dice el profeta en una versión bíblica, no era humano. Mira hasta qué punto martirizaron al Señor, que su aspecto en la cruz no era humano, lo hicieron pedazos. Pero estando así mi Señor inmolado en la cruz, cuando le dieron a beber vinagre, lo escupió, porque no aceptó la amargura, y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Démosle gloria al Señor por esa maravillosa enseñanza y lección dada en la cruz del Calvario. Hay que aprender de esa verdad, hay que aferrarnos a esa palabra. Y después de eso se establecen en Egipto y crecieron numéricamente, llegaron a ser un pueblo que Dios siempre tuvo aparte. Siempre Dios aparta a los suyos. Se asentaron en un lugar llamado Gosén. Ahí dispuso Dios lugar para ellos y crecieron numéricamente hasta que llegó el punto que no los querían más en Egipto y tuvieron que salir. Y ese es el momento en el que aparecen las palabras proféticas de José, hablándole a aquellos hermanos que le habían hecho tanto daño en otro tiempo, y les dice, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará, oiga, y llevaréis mis huesos de aquí. Él les dijo, mis huesos no se van a quedar en Egipto, y los comprometo a ustedes, les dijo José, que cuando el Señor cumpla su promesa, van a sacar mis huesos de esta tierra. ¿Qué mantuvo a José con esperanza? Una promesa. ¿Qué mantuvo a José con esperanza? Y nosotros tenemos tantas promesas en la Biblia, pero la más grande es que nuestro Señor pronto aparecerá, hermanos amados. Pronto el que ha de venir vendrá y nos va a sacar de este Egipto terreno, nos va a llevar a una dimensión eterna que Él ha preparado para nosotros. Aleluya. Día a día, los huesos de José ministraban esperanza a un pueblo que estaba oprimido en Egipto. Y llegó el momento en el que Dios cumplió su promesa por medio de Moisés y lo llevó a la tierra de Canaán. Y llevaron los huesos de José. Se acordaron del juramento y llevaron los huesos de este hombre. Y yo me pongo a pensar, si los huesos y un esqueleto le ministraba esperanza al pueblo de Israel, ¿cuánta mayor esperanza no ministrará la promesa de aquel que venció la muerte y cuyos restos no están en la tumba? Es algo glorioso eso, ¿verdad? Para los que han visitado la supuesta tumba, o quizás sea esa, ¿verdad? Pero qué impresionante cuando leen, Él no se encuentra acá, resucitó. Entonces, si un cadáver ministraba esperanza, debe ministrarnos mayor esperanza aquel que pudo vencer la muerte, el único que ha vencido la muerte. Porque, iglesia amada, viene una liberación mayor que la que se dio en Egipto. Y esta liberación fue prometida por nuestro José, que es nuestro Señor Jesucristo. En José encontramos la vida de Jesús.
aborrecido por sus hermanos. El Evangelio de Juan dice que a los suyos vino, a lo suyo que es todo lo creado, a lo suyo vino, más los suyos, su linaje, sus hermanos, no lo recibieron. José fue vendido, nuestro Señor también fue vendido. Ahí está la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el Señor deja una promesa hace más de 2000 años. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esas palabras, hermano, tienen que ministrarnos consuelo. Amén. Pero sobre todo, tienen que ministrarnos algo que yo le llamo espíritu de inminencia. ¿Qué significa la palabra inminente? Es algo que nadie puede detener. Por ejemplo, cuando hablan, en el caso de la mujer que está encinta, y hablan de que llegó el momento del alumbramiento, dicen los médicos, este es un parto inminente. Eso significa que a nadie lo puede detener. Pues la venida del Señor es inminente. Nadie puede detener la venida del Señor. Si Él no ha venido, es por misericordia. Porque algunos tienen la tardanza del Señor así como tardanza, pero dice que es misericordia, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso me hace pensar, ¿cuántos se irán a perder el día de la manifestación del Señor? ¿Cuántos se irán a perder? Mire el ejemplo que nos da Noé, que fue pregonero de justicia, que anunció por un siglo que vendría juicio, y nadie creyó. Que había que prepararse un arca para que entraran y se salvaran, y nadie le creyó. Solo este hombre justo, que dice que era tamín, que era puro, que era perfecto en su generación, eso significa la palabra, solamente él creyó y preparó el arca. Cuando vino el cumplimiento, las aguas que hicieron flotar el arca fueron las mismas que ahogaron a todos los demás. O sea, para unos el agua fue salvación y para otros el agua fue condena. Así va a ser el día de la manifestación del Señor. Va a ser de salvación para unos y va a ser de juicio para otros. ¿Cuántos se irán a perder el día que el Señor se manifieste? Por eso no ha venido. Y la gente es tan cabezona que no entienden la misericordia de Dios. Y piensan que esa tardanza es evidencia para pensar que es mentira, que Jesús viene, que es un cuento evangélico repetido ya por años y que nunca va a pasar. Pero aquellos que tenemos la promesa, tenemos que tener ardiendo el corazón y saludarnos como la iglesia incipiente que decía: Maranata, hermano, Maranata, Cristo pronto viene, aleluya. Maranata, Cristo pronto viene, pronto aparecerá mi Señor. Démosle gloria a Dios por esa verdad. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo 28:20. Eso significaba que aunque los discípulos no lo podían ver a él sí los podía ver y siempre les iba a ministrar amor. También registra la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, que cuando tuvieron la oportunidad aquellos discípulos de ver el ascenso glorioso del Señor, dice en el versículo 11, Hechos 1:11, aparece un ángel y les habla y les dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí hay una pregunta de enseñanza.
¿por qué estáis mirando al cielo? Hoy por hoy hay muchos que miran al cielo para buscar señales. ¿Por qué mirar al cielo? ¿Acaso no tenemos la promesa pues de que Él va a venir? Ciertamente no hay que ser indiferentes a las señales, a los acontecimientos, pero en lo particular yo no necesito de acontecimientos para creer que mi Señor vendrá. Yo sé de que Él vendrá porque viene, ¿verdad? Y lo digo por convicción, porque aquel que prometió es un caballero y no miente, hermanitos amados. Amén. Por eso les dijo el ángel, ya dejen de ver al cielo. Este mismo Jesús, no otro, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Qué impresionante, hermanos, ha de haber sido ese momento en el que el Señor ascendió y fue recibido por nubes de ángeles. Qué impresionante. ¿Cómo marcaría el corazón, la mente de aquellos discípulos? ¿Cómo los marcaría? Y se quedaron impregnados de convicción y llenos de espíritu de inminencia. Porque en el relato bíblico, cuando los discípulos regresaron a Jerusalén para cumplir las instrucciones del Señor, ellos sabían con total seguridad, con plena convicción, que el Señor regresaría a la tierra. Eso debe haber sido algo que les provocó regocijo en el corazón. ¿Qué les provocó? ¿Te provoca todavía regocijo a ti? ¿Te provoca regocijo? La palabra regocijo es la palabra aramea agaliao, que significa exultar, y exultar significa estar doblemente gozoso. ¿Qué significa? Estar doblemente gozoso. Por eso le pregunto, ¿a cuántos les causa regocijo el hecho de que el Señor venga? Pero yo no veo el doble gozo por ningún lado. Si en los partidos de fútbol, siempre pongo ese ejemplo, mete un gol su equipo y la gente salta, hermanos. Si tiene arma de fuego, hasta dispara de la emoción, ¿verdad? ¡Gol! Solo porque le patearon la cabeza al diablo y entró en la red, ¿verdad? Y al pueblo no se le ve el gozo por ningún lado. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Es más, algunos hasta se dan el lujo de no buscar a Dios. Ahora yo veo caras de tristeza cuando posteamos a veces por ser sujetos a las leyes terrenas, que no habrá servicio por tal y cual razón, y todas las caras de tristeza. Pero cuando había libertad, nadie buscaba a Dios. Hoy no voy al culto. Ay, no, qué aburrido. Hoy paseo familiar. Porque se ha perdido el amor. Porque se ha perdido la convicción. Porque la misma iglesia ha llegado a pensar que la venida del Señor es historia nada más. No, mi hermano. El Señor pronto vendrá por su pueblo. Por eso lo felicito que usted está buscando a Dios. Lo felicito. Porque la recompensa de los hijos va a ser la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Y qué lindo cuando nos levante de este mundo. Dice la Biblia que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, que este cuerpo será transformado y nos darán un cuerpo semejante al del Señor en la resurrección. Y se van a levantar aquellos que murieron con su esperanza puesta en el Señor. Por eso Pablo dice que los que murieron en Cristo no están muertos, están dormidos, y pronto el Señor los va a despertar para que todos juntos, hermanos, seamos levantados a la misma gloria y presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios fuerte? Pronto el Señor vendrá. Muchas de las parábolas
por no decir todas, hablan de la venida del Señor. Y esto tiene que ministrarnos convicción. Convicción. Pocos días después de la ascensión de Jesús al cielo, encontramos, por ejemplo, a Pedro, el apóstol, en el templo de Jerusalén, hablando con denuedo al pueblo judío, responsabilizándolo de la crucifixión. Primero comienza a explicar el apóstol ese pacto eterno, ese pacto de redención que surgió en el cielo, pacto de caballeros entre el Padre y el Hijo, y cómo se personificó en Jesús el plan, un plan eterno. Pedro lo sabía, por eso en su epístola dice que el Señor había sido preparado para ser cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y después de que les ha explicado magistralmente que los que lo oían estaban impactados, hermano, con los ojos así como que eran huevos estrellados, ¿verdad? Y entonces los apuntala y le dice: ustedes mataron al autor de la vida. ¡Ja! Esa palabra los traspasó como espada. Dice que empezaron a temblar y dijeron: ¿qué habremos de hacer para salvarnos del castigo que viene? ¿Qué haremos para ser salvos? Interprete, eso es lo que ellos están diciendo. ¿Cómo nos salvaremos del castigo? Y entonces les plantea el perdón y la gracia que a nosotros también nos ha perdonado. Y se convirtieron, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos se convirtieron en ese mensaje del apóstol Pedro? 3,000. Después, ¿qué? 5,000. 2 mensajes convirtieron 8,000 almas. Hoy 8,000 mensajes no convierten ni a uno. ¿Qué pasaría con el poder y la autoridad? ¿Dónde quedaría la unción del Espíritu? ¿Por qué se ha detenido el mover de Dios en la iglesia? ¿No será acaso que hemos caído en indiferencia? ¿No será acaso que se ha perdido la pasión por la venida de Cristo? ¿No será que nos hemos arraigado mucho en el mundo y en las corrientes de este mundo y hemos dejado en segundo lugar al Señor? Hay tantas preguntas, hay tantas conjeturas que podemos hacer, pero el Señor esta mañana nos habla a fin de que podamos, hermanos, tomar inminencia. Yo quiero y oro al Espíritu Santo para que usted y yo salgamos esta mañana con la convicción de que el Señor pronto vendrá. Amén. Y los acontecimientos mundiales dan la razón. Los acontecimientos mundiales enseñan que el Señor pronto vendrá. Estas cosas que estamos viviendo son principio de dolores. Bien dice mi hermano consiervo de nuestra misión, que le habla al pueblo, le dice: hermanos, esto pronto pasará y vendrá algo peor. Amén. Así dice la Biblia. Esto va a ir en progresión, porque es necesario que los dolores comiencen a anunciar que algo viene. Así como la mujer que está en parto y tiene dolores porque va a ser dado a luz un varón o una niña. De igual manera, los dolores de ese tiempo a nosotros nos tienen que anunciar que pronto nuestro Cristo vendrá por nosotros. Y eso nos tiene que llenar el corazón de esperanza. Eso nos tiene que llenar el corazón de gozo, porque el Señor ha cumplido su promesa de estar con nosotros todos los días. Todos los días. Porque lo que falta es que lo veamos. Amén, iglesia. Lo que nos falta es verlo. Porque yo no tengo pero ni la menor duda de que Él está con nosotros esta mañana. Aleluya. Aquí está el Señor. Alabado y bendito y exaltado sea su nombre
Aquí está el Señor. Creámoslo. Y pidámosle al Señor que nos ministre esa confianza y esa certeza para que nos mantengamos firmes. No permitamos que sentimientos nos aparten de Dios. Varones que se apartan de Dios por una mujer, hay que tener cuidado con eso. Personas que se apartan de Dios por el engaño de las riquezas, que al final de cuentas para el anticristo van a ser los bienes de la tierra. Mejor afirmémonos en Dios para que al final Él nos dé el galardón. Ay, pastor, yo años tengo en el evangelio y nunca he visto el galardón. ¿Qué quieres tú, un galardón de la tierra o el celestial? Si a galardones vamos, Abel, cuyo nombre significa neblina pasajera, fue justo, fue agradable porque aparece dentro de los alumnos distinguidos de la fe del capítulo 11 de Hebreos. Y lo mató su hermano. ¿Qué recibió Abel aquí en la tierra? ¿Qué recibió? Solo el testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, ¿será que no le van a dar galardón? A Abraham le prometieron tierra y tuvo que comprar una parcelita para enterrar a su esposa. No le va a cumplir Dios, ¿cree usted? No le va a cumplir a Moisés, que fue recto en la casa de Dios todo el tiempo. Sí le va a cumplir. Todos murieron en esperanza, pero Dios no les va a dar galardón en esta tierra corrupta, sino que les va a dar a los que les prometió tierra, nueva tierra. Así es Dios. No les va a dar una tierra remendada y chueca, sino que les va a dar nueva tierra. Pero de que Dios va a cumplir su promesa de galardón, la va a cumplir, hermanitos amados. Entonces, ya sea en este presente o en la vida eterna, que sería para mí lo mejor, ahí es donde Dios va a galardonar. Por eso tengamos cuidado de cómo sembramos en lo eterno. Qué vergüenza sería que en el día del Bimá, que significa tribunal de juzgamiento, ¿verdad? Qué triste sería que en el Bimá, en el momento del galardón, que a algunos les den coronas y a algunos solo les den su llaverito de consuelo nada más. Aquí está un llaverito por tu salvación. Ah, qué vergüenza. Mejor sembremos de lo eterno, para que cuando aparezca el Rey de Gloria, nos acerquemos a Él confiadamente y no que digamos, uy, aquí está el Señor, yo siempre le dije que diezmaba y nunca diezmé. Qué vergüenza. Yo siempre le dije que le estaba dando lo mejor y no le di lo mejor, le di lo que me sobraba. Cosas así van a ocurrir. Por eso, hermanos, que la certeza de que Él viene nos haga mejores cristianos. ¿Cuántos dicen amén?